13 presentes en la octava Sala de Garantías del Distrito Judicial Bravos, a fin de llevar a cabo audiencia de control de no ejercicio de la acción penal dentro del cuadernillo 3 del 2013, la cual será presidida por el juez de garantías licenciado Apolinar Juárez Castro, por lo que se solicita a los presentes apagar sus teléfonos celulares, así como guardar el orden y permanecer en silencio. Apercibidos que de no hacerlo se podrá ordenar su desalojo de la sala de conformidad con lo dispuesto en los artículos 323 y 329 del Código de Procedimientos Penales. Como lo señala la señorita oficial de sala, vamos a dar inicio a la audiencia fijada dentro de este cuadernillo penal. Para tal efecto, solicito se individualicen las personas que han comparecido. Muy buenos días, su señoría. Licenciada Jessica Cristina Tejeda Cabañas, agente del Ministerio Público con domicilio y formas de notificación, ya registrados ante la sala de este tribunal. Muy buenos días, señora. Licenciado Edgar Chavarro López, agente del Ministerio Público con domicilio y formas de notificación ya proporcionados ante este tribunal, señoría. Nos acompaña el coadyuvante, su señoría. Muy bien. Buenos días, señor juez. Comparece el licenciado Jorge Humberto Carrillo Zúñiga y lo hago en mi calidad de abogado coadyuvante y auxiliar de la Fiscalía en los términos del artículo 122 procesal en la materia. Bien, la personalidad de usted está acreditada, me imagino, en la carpeta de investigación, señorita Así agente del es, Ministerio señor Público. Sí, su señoría. Señor defensor, ¿es correcto? Sí, su señoría, buenos días. Mi nombre es Luis Raúl Montoya Estrada, licenciado en Derecho. Soy el defensor particular del imputado con domicilio y forma de notificación previamente registrados. Bien, ¿su personalidad como defensor la tiene ya en la carpeta de investigación? No, su señoría. ¿Está en condiciones de llevar a cabo la audiencia? ¿Está impuesto el contenido de la carpeta de investigación? No, su señoría. ¿Va a tomar apenas defensa entonces? Sí, señor. Bien. ¿Quién más nos acompaña? El licenciado Jorge Javier Salazar Serrano, con domicilio en 21 de marzo 4350. Salazar Serrano. Serrano. Sí, muy bien. ¿Domicilio me dice? 21 de marzo 4350. ¿En esta ciudad? En esta ciudad, sí, señor. Muy bien. Licenciado, por favor. Francisco Burciaga Molinar, notario público número 30, con domicilio en la Avenida de la Raza, 3900 Oriente, fraccionamiento Los Nogales, en esta ciudad. Al notario se le citó en calidad de probable imputado, así se puso textualmente en la promoción que derivó en la fijación de la audiencia. ¿Sí? Por tal motivo, a efecto de resguardar un principio, un derecho, soy yo voy a requerir inicialmente unos datos generales y pues le haré unos cuestionamientos inherentes a esa calidad que se está poniendo, que guarda en la carpeta de investigación. ¿Sí? Me indica, por favor, como datos generales, su lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. Hidalgo del Parral, Chihuahua, 10 de octubre de 1972. Muy bien, su estado civil, Casado. el nombre de sus padres, por favor. Norberto Burciaga Cázares y Laura Rosa Molinar Lucero. Muy bien. Obviamente, pues su instrucción escolar queda más que manifiesta, ¿verdad? Pero aparte de la licenciatura en Derecho, tiene algunos... Maestría en Derecho Financiero. Maestría en Derecho Financiero. Y el domicilio que se ha individualizado. Muy bien. Estando presentes las personas que validamos la audiencia, en virtud de que está la representación social promovente, el consejo coadyuvante, defensa y el señor notario, se apertura formalmente la presente audiencia. Antes de entrar a los aspectos técnicos de la audiencia, licenciado Francisco Burciaga, le pregunto si es su deseo que lo representen, en su caso como abogados defensores, los licenciados Luis Raúl Montoya Estrada y el licenciado Jorge Javier Salazar Serrano, aquí presentes. Así es, su señoría. ¿Aceptan y protestan el cargo, licenciado? Aceptamos, su señoría. Aceptamos, señoría. Muy bien, en términos del artículo 20 de la Constitución Política Federal, así como el correlativo artículo 124 y 139 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, se tienen nombrados a los licenciados Luis Raúl Montoya Estrada y licenciado Jorge Javier Salazar Serrano como los abogados defensores del licenciado Francisco Burciaga Molinar, para que lo representen jurídicamente en el proceso. Bien, en cuanto a su manifestación respecto al contenido de la carpeta de investigación, ¿está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia? Su señoría, de acuerdo con el oficio de notificación que recibió mi representado, esta audiencia es con la finalidad de debatir sobre la posibilidad de la solicitud que hace el Ministerio Público respecto a que le remita
mi representado una documentación. ¿Es correcto? Lo Sí. que derivó no es. Desconozco la carpeta de investigación, si es al respecto de eso. ¿Y tiene alguna petición expresa al respecto? ¿Quiere imponerse de un receso para que se imponga? No, su señoría. En consecuencia, ¿qué solicitan en ese sentido? Perdón. A ver, principio de contradicción, ¿sí?, que regula este proceso penal, pues obliga a que las partes pues, estén en una igualdad en conocimientos respecto a la carpeta de investigación. Y si va a haber una petición de este lado en base a la carpeta, pues lo mínimo que se puede tener es que ustedes conozcan no solamente la petición, sino lo que va a favorecer lo que hay en la carpeta pues, para que ejerzan esa defensa. Ok, su señoría. Sí. El licenciado Francisco Burciaga Molinar, en su calidad de notario, pues le reitero, los precedentes de la carpeta, los registros administrativos que tiene este tribunal, es una petición que elevó la representación social en el sentido que a través de este juzgador se hallega información de parte del notario público número 30, el licenciado Francisco Burciaga Molinar. En el proemio de esta petición hace referencia a la representación social, entre otros aspectos, que en relación a la carpeta de investigación 2708-025379/2012, iniciada con motivo del delito de falsificación, alteración y uso indebido de documento cometido en perjuicio de la fe pública del ciudadano Pedro Zaragoza Fuentes, representado por el licenciado Francisco Javier Reaza Pacheco, y de cuyos hechos aparecen como presuntos imputados el ciudadano Francisco Burciaga Molinar, el señor Jorge Humberto Zaragoza Fuentes, el señor José Ricardo Eras Acuña y el licenciado Jorge Antonio Zaragoza Villardaga. En base a eso hacen la petición de que a través de este tribunal se llegue información de parte del notario público en una serie de cuestiones que están transcritas en el oficio de notificación que se le hizo saber, donde se le transcribió literalmente la petición. A este juzgador lo llevó a cabo la convicción de fijar la audiencia, no resolverla de plano, la circunstancia que se individualiza como presunto imputado al licenciado Francisco Burciaga Molinar y al mismo tiempo es a tal persona a quien se le requiere que expida la información. En consecuencia, en automático pues, nace el derecho a la controversia y la ley nos establece que aquellas resoluciones que ameriten el principio de contradicción necesariamente se tienen que emitir en audiencia pública, no se pueden resolver por despacho. Así es. Por ello le pregunto, o sea, en base a estos precedentes que ya se le están transcritos ahí, me está diciendo que no está impuesto a la carpeta. No, su señoría, no Vas al estoy principio impuesto contradictorio. de la carpeta porque no tenía entendido que era una formulación de imputación. Es una solicitud exclusivamente para debatir sobre la procedencia de que se le requiera a mi representado la entrega o la exhibición de ciertos documentos. Es una Entonces petición. no sé a qué me lleva a conocer la cuestión de la imputación. Bien, ¿Qué es lo que vamos a debatir? la materia de la petición ya la tiene transcrita expresamente, incluso la petición está elevada. Sí, señor. ¿Sí? El tribunal, si él no hubiera aparecido como presunto imputado, pues lo hubiera resuelto de plano. Esto es nomás para consciente de escucharlos ustedes en relación a esa petición que está muy clara en el acuerdo de notificación. Sí, señor. ¿Sí? Por eso le pregunto, ¿está en condiciones de sustanciar debate respecto a esa petición? Sí, su señoría. Esta audiencia se limita a esa Sí, su petición. señoría. Sí. No se fijó para formular imputación a nadie. ¿Están entendido La yo? ley nos exige que se reúnan los requisitos del artículo 176 para poder citar a alguien a formular su imputación. No estamos en ese supuesto, aunque se quisiera llevar la audiencia a un impedimento legal para hacerlo. Es nada más exclusivamente respecto a la petición que ya conoce, me invocó que la conocía. Sí, señor. Pero si en base a eso quiere imponerse la carpeta de investigación, cualquiera de los dos defensores, es una obligación legal que tienen para no generar alguna indefensión. No, su señoría. No queremos imponernos de la carpeta. Bien. En consecuencia, se abre el debate correspondiente. Tiene el uso de la palabra, señorita agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Visto lo acordado por usted dentro del cuadernillo que nos ocupa esta representación social, insiste en que se provean las medidas pertinentes a efecto de que se le requiera al licenciado Francisco Burciaga Molina, notario público número 30, en ejercicio para este Distrito Judicial Bravos, los documentos a que se hizo referencia en mi escrito de cuenta de fecha 8 de enero del presente año,
En virtud de que, como ya se expuso, el objeto de la información que se solicita es necesaria y se encuentra suficientemente justificada, ya que esta Fiscalía se encuentra desarrollando una investigación por el delito de falsificación, alteración y uso indebido de documentos, de cuyos hechos aparece como probable responsable de la comisión del mismo el licenciado Francisco Burciaga Molinar y otros, que si bien es cierto, este se encuentra investido de fe pública conforme al artículo 4 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, el mismo ordenamiento comento en sus artículos 28, 75, 92 y 108, por el cargo que ocupa, se encuentra obligado a proporcionar la información que le sea requerida por autoridades judiciales y el Ministerio Público, supuesto que fue previamente visto por esta representación social, toda vez que en fecha 7 de enero del año en curso se le requirió al ciudadano Burciaga Molinar que remitiera las copias certificadas correspondientes. En las fechas correspondientes, y mediante escrito de fecha 8 de enero del mismo año, dijo tener los documentos peticionados por esta representación social, pero se negó a proporcionarlos al indicar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 y 92 de la Ley del Notariado, estaría violando tales preceptos al expedir las copias certificadas, extremo que llevó a solicitar que a través suyo se allegue a esta representación de tales documentales que son indispensables para la debida integración de la carpeta de investigación, así como para llegar a la verdad histórica de los hechos que motivaron a la presente. La petición consiste en lo que es la escritura número 29205 en relación a la protocolización de un acta de asamblea celebrada el 6 de febrero del año pasado de la persona moral Lechería Zaragoza S.A.D.C.B., así como también el poder notarial a favor de José Ricardo Eras Acuña, en donde el otorgante es el señor Pedro Zaragoza Fuentes. Y por último, su señoría, dentro de las peticiones que no se habían hecho previamente al notario público, existe lo que es, se solicita de que dentro de la misma notaría el licenciado Burciaga Molinar exhiba el poder, bueno, dichas actas en original para efectos de que el perito adscrito de la Fiscalía se constituya en dicho lugar para efectos de llevar a cabo una pericial en grafoscopía y documentoscopía, su señoría. ¿Con los traslados, señor defensor? Gracias, su señoría. Esta defensa considera improcedente la solicitud del Ministerio Público. En primer término, porque como se ha advertido durante esta audiencia, mi representado tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación de la cual deriva el cuadernillo. Y al respecto, es importante destacar que en aras de su situación como imputado, el hecho de solicitarle esas copias, esas pruebas, riñe con el principio de no autoincriminación establecido tanto por nuestra Constitución como por las diversas convenciones que ha suscrito nuestro país. Porque de conformidad con lo previsto en el artículo 20 constitucional, concretamente en la fracción cuarta de dicho numeral, se consagra en favor de mi representado la garantía de que se le reciban las pruebas pertinentes que se ofrezcan para su defensa, lo que significa que tal garantía no debe estar sujeta a condición alguna, de tal suerte que si el imputado ignora si los elementos de prueba o datos de investigación que se solicitan por el Ministerio Público en la citada carpeta le pueden resultar favorables o desfavorables, es improcedente, dado que se estaría violando el principio de autoincriminación. El hecho de requerir a mi representado esas documentales, así como la facilidad para que se desahogue la diversa prueba pericial, trae como consecuencia que no se pueda decidir en mérito de una defensa adecuada si se acompañan o no tales medios de prueba, de tal suerte que el derecho a requerir tal información por parte de la autoridad tiene como impedimento la garantía constitucional a la que he hecho referencia, ya que no se le puede obligar a entregar diversos medios de prueba que pudieran en un momento dado, sin prejuzgar, autoincriminarlo. A mayor abundamiento diremos que la garantía de la no autoincriminación, acorde con la doctrina, catalogada además como un derecho fundamental garantía, que tiene una persona de no colaborar con su propia condena o de decidir, si lo desea, voluntariamente introducir alguna información en el proceso penal,
tiene mucho que ver con el desplazamiento de la carga de la prueba que asume quien acusa, lo que genera que el inculpado no tenga la obligación de declarar o de aportar elementos que lo lleven a su propia incriminación. Al respecto, resulta puntual la tesis 11ª que se encuentra en el registro 1668440, consultable en el tomo 18º de noviembre del 2008, de la 9ª época, bajo el rubro principio de no autoincriminación previsto en el apartado A, fracción segunda del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos, se viola en perjuicio del presentado si en la averiguación previa se le requiere la devolución o entrega del objeto del delito cuya comisión se le atribuye con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicará alguna medida de apremio prevista en la ley. Me permito darle lectura a la tesis, a la ejecutoria, en los siguientes términos. El principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma del 18 de junio de 2008, obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la acusación correspondiente, realice la investigación y persecución del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado. En esas circunstancias, la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no es otra cosa que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar. Sin embargo, si al presentado en dicha fase se le requiere la devolución o entrega del objeto del delito, cuya comisión se le atribuye, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicará alguna medida de apremio prevista en la ley, se viola en su perjuicio, de manera directa, el principio de no autoincriminación contenido en la fracción segunda del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, que establece, entre otros, el derecho de no declarar, si lo estima conveniente, lo que conduce a establecer que menos aún, repito, está obligado a presentar pruebas que lo perjudiquen, dado que el representante social está facultado para obtenerlas de otras fuentes de información. Amparo en revisión 189, diagonal 2008. Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito. Por otra parte, al pasar por alto la garantía expuesta por esta defensa y requerir la remisión de la información y el desahogo de la prueba pericial a que se hace referencia en el multicitado oficio 4447, darían como resultado la obtención de una prueba ilegal, pues ésta se produciría en contra de un mandamiento constitucional que ordena la protección del imputado en los términos anotados, lo que daría como resultado la invalidez de dicha prueba si es recabada ilegalmente. Desde luego no es obstáculo para lo anterior lo previsto por el artículo 229 del Código Procesal Penal para el Estado, en el que se contempla que toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiere el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictuoso concreto. El mérito de que también establece dicho numeral una salvedad cuando se trata de los casos de excepción que prevé la ley, en el caso concreto, la ley del notariado en sus artículos 28 y 92, a que ha hecho referencia ya anteriormente el Ministerio Público. Casos de excepción los anteriores en los que se encuentra mi representado y por tanto impedido para remitir información que existe en los registros de la notaría. Adicional a lo anterior, tal circunstancia, o sea, que se le obliga a entregar la información relacionada con una investigación en la cual tiene carácter de imputado, se contrapone, como ya se dijo, con el artículo 20 constitucional y su correlativo del Código de Procedimientos Penales. En mérito de lo expuesto, solicito, señoría, que al resolver en la presente audiencia decrete que no ha lugar a peticionarle a mi defendido la remisión de los documentos a que se refiere en su oficio, en la solicitud pues, del Ministerio Público, y que dio pie a este cuadernillo, por ser improcedente. También hago mención al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José, que en el inciso G establece, primero dice, toda persona tiene derecho a hacer garantías judiciales, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Es todo, su señoría.
Licenciado Francisco Burciaga, en calidad de la calidad que usted guarda en este proceso, en la carpeta de investigación, en este proceso penal, pues aún no está instaurado, ¿verdad? Es una petición fuera de, aparte de una causa penal formalmente fincada. Y tomando en cuenta que es un profesionista en derecho, desea hacer uso de la palabra y manifestar algo al respecto, consciente que todo lo que usted dice se toma en cuenta, tanto los aspectos que le beneficien como los que le perjudiquen. Puede tomar la decisión de manifestar algo solo, consultándolo con su defensor, usted lo decide. Su señoría, en un principio recibí un oficio por parte de la Fiscalía donde me pedían informar a si existía o no documentos realizados en mi oficina sobre el oficio que viene aquí, la petición en concreto. En aquel momento no sabía yo que era indiciado, que era presunto, ¿verdad? Inculpado en este procedimiento, hasta el día de ayer que recibí el oficio de su señoría donde me cita a esta audiencia. Desconozco la carpeta de investigación, desconozco que había un procedimiento instaurado en mi contra, entonces me acojo a la garantía que señala ahorita mi abogado defensor, consignada en el artículo 20 de la Constitución. Bien, es imperativo que conozcan la carpeta. Quiere un receso antes de que se continúe con la audiencia, porque esto generaría un estado de indefensión, y esto sí, uno como juzgado pues no puede permitir estos aspectos, estar haciendo alegatos al aire, sin saber lo que pueda perjudicar, o simplemente el motivo por el cual se le puede tener como en el carácter de probable imputado. Sí, puede ser un motivo distinto, o puede ser un motivo diverso, o cualquier tipo de motivos, ¿sí?, que impactan las alegaciones. ¿Sí? Creo que no es posible que con un receso pueda conocer el contenido de una carpeta, su señoría. Creo que el procedimiento adecuado de parte de la Fiscalía debe de ser el que tiene ellos instaurado, de darme vista dentro de la averiguación para que yo pueda conocer de qué se trata y poder expresar mis argumentos de defensa. No creo que con un receso pueda yo ahorita en este momento enterarme de lo que esté en ese expediente, en ese documento. Bien, ¿y qué requeriría para conocer la carpeta entonces? Virtud de que carpeta de investigación hay una, la ley establece que es en base al contenido original. No, aquí no hay duplicados, triplicados, de donde deben emanar las obligaciones. La obligación de ustedes es ir a la carpeta. En su caso, pues pueden solicitar copias simples o certificadas para facilitarles esa consulta en las oficinas y hacerlas en una sede propia. Pero con la independencia de esto, pues es un imperativo de ley tanto para usted como para su defensor, más que todo para su defensor, porque eso equivale a hacer una litigación temeraria, una litigación sin sustento, ¿sí?, en base a los aspectos objetivos del proceso. Ahorita están haciendo alegaciones, quizás con una perspectiva distinta a la realidad jurídica, ¿sí?, o quizás acorde, ¿verdad? Eso solamente la carpeta pues lo refleja. ¿Sí? Si no tiene una petición expresa respecto Estamos a un día, haciendo... no voy a permitir que continúe la audiencia en estas condiciones, porque resolver un servidor, ¿sí?, con una notoria violación del derecho a la defensa, al tener certeza de que no hay conocimiento del contenido de la carpeta, cuando se le ha individualizado en el carácter de probable imputado, equivale a validar una violación de derechos. ¿Sí? Su señoría, ¿es equivalente el que usted aceptara la solicitud del Ministerio Público? Porque estaría violentando el principio de no autoincriminación. Entonces, independientemente del conocimiento que tengamos del contenido de la Su alegación carpeta. se toma en consideración. Sí. Lo que ya vertió en ese sentido lo tengo muy claro, ¿sí?, y Pero al respecto de la... tendría que pronunciarme, pero vulnerando un derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, le reitero, usted está haciendo alegaciones sin aspectos objetivos. ¿Sí? Está litigando temerariamente. Puede haber ahí algo incluso que naturalmente abone incluso a su argumento, y por no consultar la carpeta, dejan de estar en defensión. Sí. Por ello les digo, si no hacen petición, voy a dejar un receso prudente. ¿Qué tan compleja está? ¿Qué tanto grosor tiene la carpeta? Parte de algunas, o sea, de las copias de las que se anexan no tienen así
trascendencia en lo que es la en sí la querella, pero Bien, el que pero usted ¿qué considere. contenido tiene la carpeta? ¿Es esa la carpeta de Es investigación? esta la que tiene carpeta de usted? investigación, señoría. Sí. Está- Antes de declararlo de oficio, ¿tienen una referencia respecto al tiempo que requieren? Abogado. Su señoría, ante la situación de que no va a poder usted resolver si no nos imponemos de la carpeta, esa es su postura. Bueno, no sé si estamos hablando en idioma distinto y bajo una prevención de aplicarles una sanción, sobre todo al defensor, Sí, señor. porque estaría llevando a cabo una litigación temeraria. ¿Sí? Una regla básica de derecho en un proceso penal es la controversia. Y para poder ejercer controversia hay que tener conocimiento. ¿Sí? Lo mínimo que se puede exigir para que estén en un principio de igualdad, ¿sí? Un principio rector que también establece la Constitución Política Federal y el Código Adjetivo, es que ambos conozcan lo que obra. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas de un lado y del otro. ¿Sí? Esto lo aprendemos todos los primeros años de derecho, continuar, resolver, sin que una de las partes no conozca la carpeta, equivale a convalidar formalmente una violación de derechos. Tan sancionable es que no la conozca una parte como quizás no la pueda conocer la contraparte. ¿Por qué? Porque estaremos resolviendo sin principio de igualdad. Y reitero, la carpeta puede tener aspectos que perjudican y que hay que hacerse cargo, como aspectos que benefician y que también se tendría que hacer cargo. Por ello es que presentarse en estas condiciones, decir no me he impuesto y no quiero imponerme, equivale a una litigación temeraria y de mala fe. Y es sancionable en términos del artículo 156 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Por eso los interesados en conocer la carpeta de investigación no es un servidor, son ustedes. Esa es su herramienta. ¿Sí? Sí, su señoría. ¿Cuánto tiempo considera pertinente? No hay mala fe en tal situación, ¿eh? Yo advierto lo distinto porque Bueno, hablamos pues no. español los dos. Sí, pero no la hay. Trata de entablar un No la hay, está bien, debate. su señoría. Vamos a... Te digo, ahí está la carpeta. ¿Cuánto tiempo ¿Me considera permite pertinente? consultarlo? Claro que sí. Media hora, su señoría. Muy bien. Conceda la petición, se decreta el receso de media hora. Sala 8, suspende grabación.